Qué gusto saludarlos nuevamente, queridos agremiados, queridos profesionales de cumplimiento, en un nuevo episodio más de Azonoque el podcast. Y como siempre, estamos sumamente felices, sumamente emocionados. Yo siempre les digo que los verdaderos influencers están aquí, ¿no? En este caso, para nosotros, los de cumplimiento. Y esta vez no es la excepción. Tenemos a una grandiosa invitada, gran profesional y la verdad muy contentos de recibirla y me refiero a Mary Angélica Mantilla García. Permítanme, les doy una breve introducción de nuestra gran invitada. Ella es directora de Compliance en Martínez Quintero, Mendoza, González, Laguado y de la Rosa, certificada en temas de sustentabilidad, exdirectora de cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Es una increíble profesional y saben que el reto siempre es encontrar una frase que defina a estos grandes profesionales en este caso, y ya me dirá Mary si le atinamos por ahí con esta frase, y es la siguiente: pone el corazón, la mente y el alma, incluso en los actos más pequeños. Ese es el secreto del éxito, dicho por Swami Sivananda. Entonces, ¿qué te puedo decir, Elimelech? Felices de tener a Mary el día de hoy. ¿Cómo ves? Estimada Londra, pues estoy muy contento en este nuevo episodio de Azonoque el podcast, por varias razones también, porque es un podcast internacional de nuevo, por supuesto, aquí en Azonoc, donde en esta ocasión pues nos trasladamos a Colombia con nuestros hermanos de Colombia, que hemos tenido la suerte y la fortuna de estar por allá físicamente y también en otros episodios de aquí a Azonoc, ¿verdad? Azonoque el podcast. Y también muy contento porque Mary ha participado ya en algún webinar por acá con nosotros, enriqueciendo y, como siempre hemos dicho, traer qué están haciendo en otros países, traer mejores prácticas al gremio de los profesionales del cumplimiento en México, ¿verdad? Entonces estoy muy contento por eso. Por supuesto, estoy muy contento no solo que sea internacional, sino que esté una persona de talla profesional, de talla internacional, con toda la capacitación que todos queremos saber y todos queremos conocer para traer esas mejores prácticas aquí a México, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo allá? Y de esa manera todo el gremio seguir avanzando, ¿no? Entonces estoy muy contento y bueno, no puedo dejar de presentar a Mary Angélica Mantilla, que el día de hoy viene aquí a Azonoque el podcast. Mary, este es tu espacio, bienvenida. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y pues desde luego súper conmovida con el tamaño inmenso de esa presentación, con la linda frase que pone presente Alondra. Yo creo que totalmente en un atino al 100%. Creo que ahí mencionaste el amor. Yo creo que eso es algo muy importante en esta profesión, en esta vocación. El compliance tiene mucho de esto, de también nosotros, aunque hablemos en el día a día de riesgos que hoy cada vez van dimensionándose más. Creo que el mayor riesgo fue también haber apostado hace unos 10 años al compliance y saber que esto iba a tener la visión que tiene hoy, ¿no? Y haber hecho incluso un viraje en la profesión. Entonces yo creo que muy atinada pues esa introducción. No, Mary, la verdad es que la frase fue correcta porque te voy a contar una anécdota, Alondra. Yo tuve el gusto de coincidir con Mary con nuestros hermanos de Panamá, ¿verdad? Ahí que le mandamos un saludo a todo el gremio de Azocupa, por supuesto, a su actual todavía presidente Gabriel Quintero, y a todo su equipo, ¿no? A Catherine, a Candelario Santana, todos por allá. Les mando un saludo, aprovecho el espacio. Y tuve su suerte y la verdad es que no te equivocaste con la frase, porque esto es amor, esto es corazón cuando va uno desinteresadamente a compartir su conocimiento. Entonces yo estoy cierto de la frase, estoy cierto porque ahí nos dio una ponencia Mary, también con nuestros hermanos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Colombia, que también le mandamos un saludo a Luis Mellado, le mando un saludo aprovechando también el espacio. No quiero dejar de mencionarlo. Entonces, pues ahí me consta, ¿no? Y bueno, pues ya empezando la charla, empezando esta plática, Mary, eres de formación abogada, por lo que veo, ¿no? Eres de formación abogada, pero
primero, antes de entrar en este mundo de la abogacía y luego hacer un viaje por la superintendencia de sociedades y luego del cumplimiento y luego de las consultorías. Primero que nada, ¿cómo te describes? ¿Quién es Mary Angélica Mantilla? Atrás de ese abogado, de ese profesional, de un especialista ahora ya en riesgos, en prevención del lado de activos, en otras áreas. Pero vamos más atrás, ¿no? ¿Quién es Mary Angélica Mantilla antes que nada? Bueno, eso digamos es la pregunta más retadora que le pueden hacer a uno en un podcast. Yo creo que encontrarse uno y sincerarse con lo que es uno realmente puede ser muy, muy retador. Yo creo que soy un ser humano en construcción. Yo creo que como todos hemos aprendido de errores, de retos, de puertas cerradas y yo creo que cuando hay esa vocación uno va encontrando los caminos, obviamente siempre apalancada en unos no negociables que son pues mi familia. Digamos que he tenido, digamos, el privilegio de contar con una familia que muy unida, no con privilegios económicos. Realmente esto, digamos, se fue construyendo, pero sí, digamos que soy hija de papás que siempre que dieron la educación como la mayor inversión. Soy, por lo tanto, también hija de la universidad pública. Siempre lo he reivindicado mucho esa formación que yo tengo. Pasé por la Universidad Nacional de Colombia, también hice mi especialización. La universidad pública fue en algún momento el único chance que yo tuve en algún momento para acceder a profesionalizarme en un momento de crisis. Ustedes saben los procesos históricos por los que ha pasado Colombia. Saben que los 80 fue una etapa dura, impactos económicos difíciles para las familias colombianas y también resurgir en los 90, sobre todo que esta, digamos, generación a la que yo pertenezco, pues tuvo mucho miedo en salir. Hoy reconozco mucho, digamos, ese como apetito de riesgo que tienen las nuevas generaciones, esa gestión de cambio. Y pues para mí, digamos que eso ha sido una base muy, muy importante de lo que fue mi familia y mi núcleo. Y obviamente después viene pues la gran tesis doctoral que es ser mamá. Para mí mi hijo es el hito de mi éxito profesional. Me hizo renunciar a una firma que amo y también donde encontré unos mentores y maestros. Para mí los maestros que me he encontrado en la vida han sido fundamentales porque en una situación de pandemia, aunque recibí todo el apoyo, pues obviamente me di cuenta que tenía un niño de 2 años y medio y tuve que volcarme a ser maestra escolar porque pues él quedó sin su formación. Allí digamos que empiezan muchas ideas a aterrizarse, viene todo el tema de pues aprovechar digamos, esta pausa que tuvimos en este ritmo de este mundo que no para y empecé, digamos, a abocarme un poco más a la como profundización de los estudios de compliance. Fui penalista de litigio. Hoy lo estoy viendo desde una situación más de prevención y ahí entonces empiezan a desencadenar muchas oportunidades, pero siendo, digamos, mi ex jefe y mis ex jefes a quienes yo les pasé mi carta de renuncia, quienes me abren la puerta y me recomiendan ante la Superintendencia de Sociedades. Entonces yo creo que eso es muy importante. Las relaciones humanas, el compliance tiene que ver con y lo hablaba también hace poco en otro espacio, el riesgo humano, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esa gestión y acercarnos, reconocerse uno, la autenticidad, cómo es uno, esa ética misma que uno tiene que tener como derrotero de en qué momento hay que hacer una pausa, asumir algunos riesgos, mucha confianza también de lo que uno ha recopilado en todos estos años y eso te lleva y sobre todo siempre que esa vulnerabilidad en la que alguna vez uno estuvo te permita abrir la puerta. Tú, por ejemplo, mencionabas a Luis Mellado. En la superintendencia social es un poco, digamos que se empezó a dar una gestión también de escuchar realmente a la gente, de realmente entender que detrás de las sociedades habían seres humanos, familias, y es digamos que todo esto nos permitió empezarnos a acercar y que esa posición que a veces malinterpretada el servidor público en unos privilegios, que realmente estuviera a ese servicio de las personas,
escuchamos a la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y mira cómo todo ese dar, pero sin ningún tipo, digamos, de retribución en el corto plazo, sino simplemente construir mundo en esto, pues finalmente viene una recomendación de Luis, termino en Panamá y yo creo que esto es lo que hoy nos tiene acá en este encuentro tan ameno. Pero digamos que esto es muy, muy resumido, como ese trasegar y todos esos, digamos que esos hitos que, que se han construido. Obviamente yo soy muy, digamos, de honrar mis amistades, mantengo amistades muy sólidas, soy muy leal a mis amigos, viví en Buenos Aires, tengo amistades hace, mejor dicho, 15 años. Entonces yo creo que todo, digamos, ese afianzamiento y yo creo que la coherencia que uno tiene que, para poder separar en una tril, hablar de riesgos y ética, tiene que empezar por uno y empezar, aunque uno muchas veces también se encuentre frente a retos de decisión, yo creo que desde allí también parte que esa brújula nunca se desvíe realmente del camino que uno tiene que trasegar. Me gusta mucho esto que comentas, Mary, porque incluso Alondra lo dice, esas redes de apoyo. Creo que el compliance es eso, redes de apoyo. Tú bien lo dijiste, mira esta red que vas creando de compliance. En esta ocasión, en esta anécdota que estamos platicando, pues tuviste la fortuna quizás también de tener la red con Luis Mellado y luego la misma red te llevó a Socupa en Panamá. De ahí estás acá en México con Azonoc y todo se va haciendo una red de apoyo, ¿te fijas? Eso precisamente, y lo dice muy bien Alondra en muchas ocasiones, que ese es el espíritu de la asociación nosotros, ¿no? Ese compartir, ese tender redes de apoyo, sin duda hace que todo el gremio, y no solo, y también lo dijiste muy bien, cómo el espíritu también de todos estos países o todas estas asociaciones ha sido la unión, el compartir, el todos seguir creciendo juntos, eso me encanta. Entonces yo creo que lo dijiste perfectamente. Y ya pasando a la parte profesional, veo que entre, como tú dices, pues tuviste una consultoría, tuviste que dejar una firma, esto, lo otro, pero hablando primero del sector público en la superintendencia de sociedades, digo, porque como acá son comisiones, porque seguramente ahorita nos están escuchando en diferentes países de Iberoamérica, que tenemos la fortuna que nos escuchen en más de 13 14 países. Entonces, a mí me hablas de la Comisión Nacional Bancaria, pues sí, es la que regula al sector financiero, y me hablas de por ejemplo, en este caso, la Secretaría de Economía, pues también veo algo de sociedades por ahí que hay que inscribirse, etcétera. Entonces, en Colombia, la Superintendencia de Sociedades es la autoridad que regula, que inscribe. ¿Qué hace esta superintendencia? Es decir, ¿es para todas las sociedades o solo para el sector real, creo que le llaman allá en Colombia, o Sobro para el sector financiero? Si nos puedes dar un primero ese intro para que todo nuestro público de otros países pueda entenderlo y luego ya seguimos adelante. ¿Cómo ves? Sí, bueno, yo voy a tratar, digamos que de ser muy sencilla en la explicación y espero hacerme entender. La Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, y esto, digamos, por delegación constitucional de facultades que tiene el señor presidente de la República, artículo 189 de la Constitución, digamos, esta competencia de supervisión y regulación se finca en las distintas superintendencias que tiene Colombia. Que ejemplo, está la Superintendencia de Industria y Comercio, que regula algunos temas de competencia, que regula temas consumidor, que tiene además facultades jurisdiccionales en algunos asuntos. Viene la Supersociedades, que tiene además 5 delegaturas. Está procedimientos mercantiles, está supervisión societaria, que mira que todas las sociedades realmente cumplan, pero estamos hablando principalmente de sector real. Y obviamente las supersociedades tienen unas facultades muy especiales, por ejemplo, investigando soborno transnacional de personas jurídicas, pero digamos aquí no vamos a entrar en esos detalles tan técnicos. Luego viene Superfinanciera, que es como la que tú indicas, que hace las veces de esta comisión, sector asegurador, financiero, bancario. Luego viene Supervigilancia, todo el sector de
las entidades que prestan servicios de vigilancia, vienen cooperativas súper solidarias, servicios públicos. Entonces, digamos que sí tenemos una infraestructura institucional muy robusta y yo creo que a veces algo que resultaría muy, muy interesante es encontrar nuestros pares en otras, en otras jurisdicciones. Entonces, muchas veces, por ejemplo, Panamá, nos encontrábamos con que quien hacía las veces de pronto en nuestro país era la superintendencia de sujetos no financieros, pero también muchas veces alguna competencia de supervisión que tenemos digamos, en Colombia, afincada en las supersociedades en materia de prevención de lavado de activos, que está, digamos, la política pública como tal diseñada desde la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, están las supersociedades que muchas veces está en las unidades de información financiera o de inteligencia financiera en otros países. Entonces, digamos que ese sería un trabajo muy, muy interesante porque encontramos que muchas veces nuestros pares no son propiamente superintendencias. Por eso es muy importante esto que las asociaciones de oficiales de cumplimiento están haciendo, porque ya nos permiten empezar a entender un poco cómo funciona la institucionalidad en otras regiones. Y eso que tú decías de estos contactos, estas redes, yo creo que si uno al final las lleva al sector institucional, porque al final el éxito de todo lo que estamos haciendo, para que el compliance, que es la lucha contra estos fenómenos delictivos, pues está en la cooperación internacional que también puede ocurrir a partir de estos encuentros y desde los sectores, asociaciones y sector privado que tanto mueven la aguja. Yo creo que esto es importante y por eso también excelente todo lo que han venido ustedes haciendo, acercándose a Gafi, acercándose a Gafilat, acercándose a otros organismos internacionales que definen precisamente estos estándares, porque hay que hacerles ver que los oficiales de cumplimiento al final son los que aterrizan, ejemplo, las 40 recomendaciones. Entonces, esto digamos que es muy importante. Hay un poco todavía de dificultad en entender quiénes son esos pares, pero yo creo que ya estamos entendiendo un poco el mapa institucional en la región. Antes de pasarle el micrófono a otra, una última, nomás para que nos quede más claro, ya entendí lo que hace la Superintendencia de Sociedades, pero veo que fuiste directora de cumplimiento, que también estabas en temas antilavado. Entonces, hace unos meses atrás platicábamos también con Kenia en Costa Rica. Ella está en la parte judicial, en el Poder Judicial, y hay un departamento ya de cumplimiento, con un oficial de cumplimiento dentro del gobierno, ¿no? O sea, con todas sus letras, incluso ya salió por ahí un decreto. Entonces, aquí en esta superintendencia, estos departamentos ya existe la figura del compliance officer, o sea, ahí ya está institucionalizado. Esto es para el interior o para vigilar a las empresas de las sociedades que están adscritas, formándose, creándose, o es interno esta especialidad, digamos. Tienes que desarrollar tu programa de gestión de cumplimiento para la super sociedad, ¿verdad? Para la superintendencia de sociedades, o tienes que ser en los programas de antilavado para las sociedades que van a formarse o a inscribirse con ustedes. ¿Cómo funciona este departamento un poquito para saber esta dinámica del interior de esta superintendencia de sociedades, estimada Mary? Sí, bueno, la dirección de cumplimiento realmente era un órgano que atendía las facultades de supervisión que pues delega desde luego el señor superintendente de sociedades. Pero digamos, no fungía como un oficial de cumplimiento para las supersociedades. Lo que hacía precisamente era, dentro de sus funciones, y tenía tres grupos a cargo, tiene tres grupos a cargo. Obviamente, seguro también esto va a tener algunas transformaciones en cuanto, pues, esto, digamos, demanda cambios y de hecho lo ha venido teniendo por los temas de sostenibilidad. Pero claro, nosotros, digamos, en las supersociedades,
¿qué hacíamos puntualmente o qué hace la dirección de cumplimiento? Entonces, está la circular básica jurídica de las supersociedades, que contiene múltiples capítulos. A la dirección de cumplimiento le compete la supervisión del capítulo 10 y capítulo 13. El capítulo 10, como lo llamamos acá, tiene pues toda la incorporación de los elementos que los sujetos obligados y determina ámbitos de aplicación, es decir, sociedades que están bajo supervisión de supersociedades, tienen que acatar en punto lo que conocemos acá como SAGRILAF, que son los sistemas de autogestión, de riesgo integral de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y por otro lado, tiene los programas de transparencia y ética empresarial que tienen como misión la gestión de los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Esto digamos que lo hacía o lo hace realmente el grupo de supervisión de programas. Está también otro grupo que se dedica a unas funciones muy específicas de investigación de soborno transnacional y está el grupo hoy de supervisión de sociedades BIC y sostenibilidad empresarial. Ahora bien, todo esto desde la parte institucional, desde el gobierno, es lo que hace Supersociedades, en punto de verificar que los sujetos obligados estén implementando de manera adecuada, idónea y material. Las supersociedades realmente se volcan a hacer visitas in situ muy de revisión material de los programas sin entrar pues a cogestionar los riesgos con los supervisados, pero sí hace un chequeo que contengan pues sus programas esos elementos mínimos que exige la regulación. Pero es un tema de supervisión desde gobierno. También, si no cumplen los supervisados, hay lugar a la imposición de sanciones. Y las supersociedades imponen sanciones porque no había oficial de cumplimiento cuando debía tenerlo, porque los procesos de debida diligencia eran insuficientes, porque no había gestión de riesgos, porque realmente se estaba soslayando la aprobación desde la alta gerencia de los programas de cumplimiento y digamos que sanciona a las supersociedades cuando encuentra falencias y esto sí lo hace directamente por competencia la dirección de cumplimiento y pero también digamos que las sanciones la última opción, es la última ratio también un poco trayéndonos ese principio del derecho penal, porque las supersociedades ejercen una supervisión muy interesante que se llama los ciclos de supervisión. Y es que muchas veces revisan las sociedades que hayan implementado estos programas, que si hay algunas falencias que se pueden corregir, emite órdenes correctivas a las cuales le da un periodo de tiempo para que se implementen porque lo que le interesa realmente a la entidad es la prevención y entre destinar, digamos, tiempo en un proceso sancionatorio, porque la gravedad, digamos, de la situación puede no ameritar un proceso sancionatorio, sino una corrección, impone estas medidas. Otra cosa es que se incumplan, con lo cual sí puede haber lugar a sanciones. Esto está en la ley 222 del 95, son facultades legales que tienen las supersociedades en punto pues de toda esta competencia constitucional derivada para realizar esta supervisión y ejercer, digamos que esta política pública en materia de supervisión en punto, digamos que de prevención de lavado de activos y estos pues, fenómenos asociados. Ahora bien, también saliéndonos de la dirección de cumplimiento, pues las supersociedades, ¿por qué también realiza esto? Porque tiene otra gran dirección de informes empresariales y estudios económicos y contables que procesa, decanta y parametriza toda la información que le proveen por obligación también las sociedades supervisadas. Entonces, claro, es una entidad técnica que puede determinar muy bien el estatus en el que está su ecosistema empresarial. Y tiene pues obviamente unos profesionales de altísimo rigor técnico
que tienen, digamos, todo este análisis y pueden, por esto las super sociedades emite los informes, hace poco emitió el informe de sostenibilidad empresarial, construye variables, pide reportes y toda esa información le permite entregar estos resultados y tener, digamos, que una supervisión mucho más atinada. Entonces, esta fue la experiencia que tuve como directora de cumplimiento. Había estado también como coordinadora del grupo de investigaciones de soborno transnacional. Allí también se generó la segunda sanción en el país a una persona jurídica por la conducta de soborno transnacional. Y digamos que esta, digamos, muy de manera resumida, la experiencia en materia, digamos, de supervisión de lo que es el cumplimiento y la obligatoriedad que hoy Colombia sí tiene para ciertos obligados para la implementación. Otra cosa es ya el oficial de cumplimiento que tiene la entidad como tal, pero obviamente ese es un rol totalmente aparte de las funciones orgánicas que realiza la dirección de cumplimiento en punto de esta supervisión. Oye, qué interesante, Mary, Elimelech. La verdad es que has dicho tantas cosas en las que quisiera hacer como pin, pero las voy a mencionar y también haré preguntas en específico, pero empezando, Mary, por obviamente la admiración de que eres una mamá y adicionalmente una gran profesional. Yo creo que muchas de nuestras queridas profesionales de cumplimiento se sienten identificadas, yo entre ellas, ¿no? Y estos famosos no negociables de los que hablabas, la familia, el haber tenido que tomar una decisión difícil de dejar cierto trabajo porque pues evidentemente te demandan en casa. Y esto reitera algo que también siempre decimos, Elimelech, detrás de un gran profesional siempre hay una gran persona y una buena persona adicionalmente, ¿no? Entonces esto se reitera, Mary, las redes de apoyo que bien dices, ¿no? Y cómo pues a veces tenemos que cerrar una puerta y tomar decisiones complejas en el mundo profesional, pero se abren otras, ¿no? Y en este mundo de compliance, Mary, somos pocos, cada vez más, pero somos pocos todavía y nos vamos topando, ¿no? Eso es un tema interesante. Y dices algo muy interesante también, bueno, muchas cosas. Fíjate que nos hemos dado cuenta, yo personalmente lo noto, los profesionales que les toca estar en esa parte de supervisión de gobierno y luego les toca estar en la parte también privada, como que tienes una sensibilidad mucho más fina sobre cómo se vive este mundo de cumplimiento y con lo que nos platicas, pues lo dejas de manifiesto, ¿no? Yo quisiera preguntarte algunas cosas, ¿no? Y bueno, hablabas también de un tema muy interesante, ¿no? Esta triada que se da entre asociaciones, supervisores, sector privado y cómo en medio a lo mejor están los oficiales de cumplimiento. Quiero preguntarte algunas cosas, Mary, desde tu visión. En primera instancia, ¿cuáles son los ejes que tú ves de diferencia y de convergencia entre este sector privado y el sector gobierno en materia de compliance? Creo yo, salvo tu mejor opinión, que con el paso del tiempo, y no sé también qué opina el IMELEC, se ha ido rompiendo esa barrera, ¿no? Entre supervisores y supervisados y justamente hemos caído en esa parte de la colaboración y que no se pierda de vista lo que decías, que el propósito es prevenir delitos, no imponer sanciones, ¿no? Pero al principio como que eso costaba un poco de trabajo entenderlo. Hoy creo que queda más claro, ¿no? Y entonces el propósito no es poner sanciones, sino que tú lo hagas bien para que verdaderamente todos logremos lo que nos toca desde el régimen de prevención. ¿Cómo ves esos puntos de tanto de distancia como de convergencia? ¿Y cómo ves esta triada también, segunda pregunta, entre eh, supervisores, asociaciones, ¿sí? Empresas privadas y el punto medular, ¿no? En medio de todo esto, los oficiales de cumplimiento. ¿Cómo has visto esta evolución con el paso de los años? ¿Qué fuerza ha cobrado? ¿Qué tan importante es desde tu visión sistémica en el mundo de cumplimiento esta triada con este eje central del oficial de cumplimiento? ¿Qué opinas, Mary? Sí, yo creo que es absolutamente necesaria. De hecho, en las super sociedades aprendí mucho de estas experiencias. No obstante, digamos que el paso que yo tuve en el litigio penal, el trato con funcionarios públicos, honrar también mucho a veces las dificultades con las que opera
la institucionalidad, los retos, por ejemplo, que hay en persecución penal, los policías judiciales, los contextos geográficos de corrupción, de orden público. Entonces yo creo que esas empatías son importantes, pero digamos que siempre también hoy veo funcionarios públicos que han empezado a superar la media, que realmente están volcados en un trabajo comprometido, y yo me encontré con muchos funcionarios de este talante, y yo creo que eso requiere políticas de promoción, de liderazgo, ubicarlos en posiciones de gestión. Yo creo que eso es importante, pero volviendo, digamos que al punto inicial, estas brechas se están cerrando. Yo creo que hay que sentarse a conversar, y en la Super, como te decía, yo encontré esos espacios, un poco porque yo también siempre había estado del otro lado, ¿no? Y quienes hemos estado del otro lado, a veces necesitamos ser escuchados por el supervisor. Allí aprendí pues de todas estas sesiones que además ya son de muchos años de construcción conjunta, donde se sentaban realmente a tener espacios y mesas de trabajo de construcción para definir políticas de supervisión, escuchando al otro y teniendo en cuenta esa visión del otro. Entonces, esto tiene que continuar. Ojalá, lo que te decía inicialmente, esto pueda llegar a los organismos internacionales, que yo creo que ahí es donde está el reto. Yo estuve como evaluadora de Brasil en la convención contra el cohecho internacional, y vi también cómo la OCDE se aproxima en paneles que le demandan un tiempo muy exigente, hablar con las firmas de abogados, hablar con la sociedad civil, hablar con la revisoría fiscal, para precisamente tener la visión de cada quien en estos procesos. Entonces, esto hay que hacerlo, hay que sentarse de una manera mucho más regular, hablar con los supervisados, obviamente siempre sin poner en entredicho la supervisión como tal. También que nosotros hoy entendamos desde el sector privado, ya cuando pasamos a ser objeto de supervisión, que también el sector público pues ostenta una autoridad que le corresponde, que son importantes también estas decisiones. Y yo creo que tenemos que seguir generando estos espacios donde nos podamos escuchar todos, donde podamos tener precisamente esas percepciones muy puntuales. Y yo creo que por eso escuchar a los empresarios, a las organizaciones, a las asociaciones es muy importante, pero yo creo que el siguiente hito está en lo internacional, en que realmente pudiera el sector privado, las asociaciones, tener un puesto y una silla en todos los procesos de evaluación. Entonces yo creo que hacia allá vamos. También digamos que en todos los retos que implica esa unificación, pero yo creo que estamos en ese proceso, y también la transparencia nos permite hoy, como todo es tan visible y tiene esta, digamos, exposición, yo creo que es importante que la transparencia misma nos sirva como mecanismo para podernos sentar públicamente a hablar con el sector público. No hay, digamos, que ningún recelo. Yo creo que precisamente tener estos espacios abiertos y escuchar a todos, eso también permite blindar que, digamos, estas regulaciones en temas de cabildeo puedan ser tan necesarios, porque sí, yo creo que hay legítimos intereses que poner sobre la mesa para entender precisamente que hay algunos intereses y que hay puntos de vista que uno puede no estar teniendo en cuenta. Por ejemplo, hace un mes alrededor estuve en la COP16 en Cali, y me di cuenta cómo los empresarios han creado mecanismos impresionantes en materia de sostenibilidad, sobre todo en lo que tenía que ver con la meta 10, que son las cadenas de abastecimiento limpio. Y alguien hablaba, digamos, de todo el tema de la ganadería, contada desde el sector ganadero, que muchas veces se les imponen, digamos, que algunos tabúes en punto de, bueno, la ganadería, todo este tema de consumo responsable, pero todo, digamos, que este mecanismo de ganadería ilegal
muchas veces lo que facilita son cordones de tránsito de estupefacientes. Entonces uno empieza a entender que hay esta convergencia criminal, llega a puntos y hay que sentarse a escuchar esas necesidades. Entonces, más allá que la imposición de mecanismos de sostenibilidad en punto de la cadena, hay que empezar a entender estos contextos, que ellos también tienen algunos flagelos de alta preocupación y que muchas veces también están siendo víctimas de esta situación. Entonces, yo creo que esto le da a uno una posibilidad de pensar fuera de la caja y tener vivencias muy, muy reales de la percepción de los riesgos que muchas veces desde el escritorio no se puede tener. Por eso era muy importante hacer los impactos regionales, salirse de la oficina y empezar a tener estos diálogos con los oficiales de cara a cara, con los revisores, con los empresarios. Y yo creo que esto es lo que hay que seguir haciendo y hacia allá es donde tenemos que seguir trabajando. Muy interesante todo esto que nos comentas, Mary. La verdad me da un panorama, ¿verdad? Cada vez más amplio de nuestros hermanos en Colombia. Yo sé que por allá hay dos sistemas, el SARLAF, creo, para el sector financiero, el SAGRILAF, lo que le llaman el sector real. Y justo en Asocupa nos platicabas del beneficiario final. El beneficiario final como un pilar para la debida diligencia y la transparencia. Y lo traigo a colación porque México es un país grande, Colombia es un país grande, y para bien o para mal hemos tenido problemas muy similares, ¿verdad? Hemos tenido problemas, como lo mencionaste, trasiego de drogas, nosotros estamos, como dicen, ¿verdad? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces tenemos un problema de una frontera de más de 3.000 kilómetros con una porosidad aún amplia que aprovechan no solo el crimen organizado nacional, sino que echan manos de crimen organizado de la región para tratar de llevar estupefacientes al país del norte o incluso a otros países de la región. Y todo esto me lleva a pensar en la plática que nos diste ahí, que hablaba del beneficiario final. Y lo traigo porque acá en México traemos lo del beneficiario final, obviamente, pues recomendaciones de GAF y todo, pero no hay un buró. Todavía tenemos esas barreras para ir creando nuestro buró, que el gobierno a los sujetos obligados, al menos a los sujetos obligados con ciertas regulación, reglas, todo lo que tenga que venir ahí por cuestiones de protección de datos, todas esas barreras que existen hoy en día, pero nos hagan el trabajo más fácil al oficial de cumplimiento, los compliance officers, tanto del sector financiero o vulnerable que le llamamos acá en México para aquellas actividades y profesiones no financieras designadas, y nos faciliten el trabajo de llegar a estos beneficiarios finales de una manera más ágil, ¿verdad? Más rápida, y tengamos ahora sí una debida diligencia. Entonces, ya bajo este contexto que te platico, ¿cómo se vive ¿Seguimos en la misma problemática? ¿Es similar la problemática que se vive en Colombia? ¿O qué están haciendo? ¿Qué iniciativas? ¿En qué paso van de lo que te estoy platicando? Lástima, me llamó la atención tu tema. Muchas gracias. Sí, digamos que aquí hay varias reflexiones, ¿no? Sobre todo, digamos, muy similares en cuanto a la realidad histórica de nuestros países. Cuando tú hablas de todo este conflicto social, muchas veces desde el compliance uno pudiera pararse desde una posición soberbia sin entender las carencias sociales y estas dinámicas, todo lo que tú dices de la frontera. Yo a veces reviso la historia en Colombia y digo, realmente ha sido muy difícil construir un país cuando la escala de valores en algún momento se derrumbó, pero te vas a la historia, te vas a la literatura, te vas a los libros de William Ospina, te vas a los libros de toda, digamos, esa historia de países que sufrieron temas de conquista complejos y ahí empiezas a entender un poco por qué todas estas dinámicas, por qué el dinero fácil, por qué el narcotráfico tuvo tanta acogida, pero significó un retroceso realmente en nuestro desarrollo económico, que al final no llegó a nada, sino llegó a hitos de frustración social, porque nadie tiene una historia feliz realmente a través, digamos, de todas estas economías que generan caudales de dinero muy a corto plazo, pero no encuentro nunca una historia feliz y sostenible, que es a donde vamos.
Y con estas reflexiones yo quiero llegar como a esto que tú dices, dirán, pero Mary, ¿por qué me está hablando de literatura y de Héctor Abad y de todos los fenómenos si vamos a hablar de beneficiario final? Realmente porque eso es un poco lo que sucede en nuestro país, ese temor y ese contexto a la revelación de la información, porque venimos de problemáticas sociales muy complejas, donde la transparencia realmente se mira con recelo. Y si bien hay una microfísica de la delincuencia y sectores y regiones donde el Estado realmente no puede llegar, y hay dinámicas muy, muy complejas, lo que no nos podemos permitir en ese primer nivel, mientras la acción nos trae la claridad y vemos cómo organizamos todo, es que las empresas y las grandes corporaciones se permitan ser vehículos de lavado de activos. Entonces estamos en ese nivel. En nuestro no negociable hoy, sé que digamos hay una problemática de microtráfico y situaciones muy complejas, pero lo que no vamos a permitir es que las empresas grandes, los bancos, hagan parte de esto, porque realmente esto golpea muy fuerte el desarrollo económico. Entonces ahí empieza a construirse todo el tema del beneficiario final. Dígame quién está detrás de las organizaciones detentando ese control para saber si realmente puede tener algún nexo con todo este tema de lavado de activos, digamos, este fenómeno. Entonces, en Colombia se instituye la obligación de revelar, las empresas le revelan ante la autoridad tributaria por entenderse en el estándar internacional, que es la que mejor puede hacer los cruces de información, quiénes están como sus beneficiarios finales. Con eso ya cumplimos y quienes estamos hoy en sector privado pedimos en debida diligencia si le cumplieron a la autoridad con la provisión de la información ante el registro único de beneficiarios finales, el RUP, que está además instituido en el artículo 13 de la ley 2195-2022 en Colombia, bajo la custodia de la DIAN, que es nuestra Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, allí ya tenemos pues al menos un soporte legal, una ley de la República que nos dice en esto estamos. Obviamente en la debida diligencia viene esa obligatoriedad de revelar, pero digamos que esto también creo que está acotado a las medidas razonables. Hoy estamos diseñando políticas de revelación, segmentando también, digamos, dependiendo de los proveedores, los clientes, el impacto que tiene la operación para entregar esta información, pero correlativamente, y una de las grandes reflexiones que nos trae el tema del beneficiario final es que esto requerirá entre contrapartes una robusta política de datos para precisamente evitar el temor a la revelación, porque yo le estoy entregando mi información sobre mis beneficiarios finales. Contraparte, ¿usted qué está haciendo con esa información? ¿Dónde la está alojando? ¿La está custodiando debidamente? Hoy tenemos un gran problema con todo lo que es esa vulnerabilidad de los datos y entonces yo creo que el tema beneficiario final, si hoy se cumple además pues con ese hito de darle esa provisión de información, hay grandes procesos y transacciones que no ponen en entredicho la revelación de la información del beneficiario final, porque allí precisamente está el éxito de la transacción, pero sabemos que en el día a día, en proveedores, clientes y demás, pueden haber dificultades. Yo creo que hay que crear políticas de revelación bajo medidas razonables, bajo segmentación, pero creo que también a esto debe acompañarla una muy buena política de datos para al menos poder proteger desde las obligaciones qué vamos a hacer con esa información que estamos recibiendo, porque pues toda esa información pasa por listas y verificaciones de compliance. Eso es lo que yo creo que estamos construyendo en beneficiario final, pero también creo que es importante entender el porqué de tanto recelo en nuestra sociedad de hacer entrega de esa información. Yo creo que estamos muy Oye, ¿verdad, Alondra? Yo creo que estamos muy similares. No, disculpa que te interrumpa. no, Es más o adelante. menos lo que estamos viviendo acá en México. Hay ciertas barreras, ¿no? Que tenemos los mismos problemas, toda esta delincuencia organizada, tenemos, pues la estadística no puede mentir, ¿verdad? Ahí estamos también las evaluaciones nacionales de riesgo, donde
pareciera que estamos preparándonos, ¿no? Para que ya viene la quinta ronda, pero realmente los indicadores nos dicen que ha aumentado la corrupción, que tenemos problemas de crimen organizado, que todavía, pues los gatekeepers que se habla, pues estamos teniendo grandes problemas porque hay barreras a revelar la información. Y si no se puede detener la información, es imposible hacer la debida diligencia, ¿no? Entonces, bueno, pero quisiera ahorita preguntar, porque también por ahí supe que estuviste en la Organización de las Naciones Unidas contra el Crimen y las Drogas, ¿verdad? La 1DC, ¿verdad? 1DC, sí, la 1DOC. Y hablabas también de otros temas que quiero tocar más adelante, porque te digo, acá en México vemos un sector financiero avanzado, vamos a decirlo como quieras, entre comillas, pero mucho más avanzado que el sector real que llaman ustedes, que el sector de actividades y profesiones no financieras designadas. Pero más adelante voy a pasar por una pregunta. Adelante, Alondra. Justo iba a hacer énfasis en esto que bien lo hace Selimelec. Nosotros compartimos la dolencia, Mary, con ustedes. O sea, al final del día, nosotros también, al ser un país que tiene tremendos problemas de crimen organizado, particularmente hablemos de de lo que más nos aqueja, no es lo único, pero sí es de lo que más nos aqueja, la parte del tráfico de drogas, los cárteles y demás, pues claramente nuestra población, todos estamos siempre quisquillosos, ¿no? Cuando nos piden un poco más de información de a dónde va a parar, oye, decía por ahí un colega, ¿no? Un cliente, oye, pues es que te doy la lista de los secuestrables, ¿no? Dice, y es real, es entendible el miedo que se tiene y esta política de protección de datos que bien dices, pues sube un nivel, ¿no? En cuanto a la dificultad, porque ahora estamos hablando de que tenemos una problemática de ciberdelincuencia, que es el delito con más crecimiento a nivel mundial, que entonces ya es bien fácil ir y robarte la información y toda la data de tus clientes, incluido incluso toda esta parte de los beneficiarios finales, dueños beneficiarios, propietarios reales, ya sabes, el email que acá tenemos como cuatro conceptos diferentes de todo eso. El punto es que claramente es añadirle un poco más de nivel de dificultad el tema de la ciberdelincuencia, ¿no? Porque ¿cómo aseguras que tu información está completamente protegida, ¿no? Ante una ciberdelincuencia de esta naturaleza y en un país como México, Mary, y también como Colombia, pues que somos víctimas de ciberdelincuencia y de intentos de robo de información diario. A cada instante estamos siendo o tratando de ser vulnerados. Creo que sí cobra mucha relevancia y creo que este es un como punto interesante para las empresas. ¿Cómo le brindas a tus partes relacionadas esa seguridad de que tu información es confiable? ¿No? Justamente quería hacer como un énfasis en esta parte porque compartimos la dolencia, ¿no? Aquí también nos da miedo decir quién soy, dónde me localizas, cuánto tengo, cuántas empresas controlo, ¿no? Hablando de los propietarios reales, beneficiarios finales. Claro que da miedo, ¿no? Ser ese punto de conocer cuánto tienes. Entonces, coincido en esa parte y creo que todos los que nos están escuchando, Elimelec, dicen, nos pasa lo mismo, ¿no? Es la misma dificultad la que tenemos. Entonces creo que vale mucho la pena compartir ideas de cómo dar esa certeza para que la gente se anime, las empresas, las organizaciones de compartir, ¿sí? ¿Qué garantías de seguridad le damos? Pero sí, justamente quería hacer énfasis en esto y adelante con la pregunta que ibas a hacer, Elimelec. No, sí, y tienes mucha razón esto que dices, Alondra, porque esos bureos de beneficiarios finales, ¿verdad? Que están por ahí en proyecto, y si bien pueden ser una herramienta importante que sea solamente dirigida, por ejemplo, al sector financiero o a este sector de actividades y profesiones no financieras designadas o vulnerables acá en México, al ver la estadística de corrupción que tiene el país todavía, pues no sabemos si aunque sean fuentes de información cerradas, porque son nada más para el sujeto obligado, pues no sabemos si el funcionario pueda ser corrompido, porque ahí tenemos la estadística. ¿Y qué tal si esos listados llegan a manos del crimen organizado? Y como tú dices, o sea, hay problemas previos que solucionar, como es el soborno, la corrupción, para poder de avanzada llegar a estas herramientas. Porque como bien lo dices, pues entonces estoy poniendo ahí a un listado de personas quizás
buenos, muchos, vamos a decir, somos más los buenos, que tienen empresas, que controlan muchas empresas, que hacen bien las cosas, que pagan sus impuestos y tienen ese temor fundado, ¿no? De que su información sea compartida. Entonces concuerdo totalmente. Y ahí nos está yendo muy rápido el tiempo, querida Londra, porque estamos aquí bien a gusto, Así platicando. es, sí, Sí, qué barbaridad. Entonces voy a acelerar un poco y yo viendo esta plática de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estimada, Mary, y en el que hablas precisamente de las buenas prácticas de cumplimiento en diferentes sectores, yo volteo acá en México y veo un sector financiero avanzado, vamos a decirlo entre comillas, pero avanzado, mucho más avanzado que el sector de actividades y profesiones no financieras designadas en materia de prevención de lavado de activos, ¿verdad? O prevención de lavado de dinero para las diferentes regiones. ¿Cómo se vive en Colombia en el sistema SARLAF y el SAGRILAF? Sí, 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 digo, si estoy equivocado me corrige las siglas y todo, pero sector, está bien. pues bien, perfecto. Sector vulnerable acá en México, SAGRILAF, sector financiero, Colombia, SARLAF. Nosotros en el SARLAF, sector financiero, vamos más avanzado y en el sector SAGRILAF o de actividades vulnerables acá en México, todavía vemos muchos retos, un cumplimiento deficiente, que la verdad sea dicha. Hay iniciativas de reformas, no reformas, que están por ahí en la congeladora, que todavía no se publican, que no han avanzado. Años anteriores hemos tenido las mismas iniciativas y no se han publicado para que el sector de actividades y profesiones no financieras vulnerables o SAGRILAF avance al mismo ritmo del sector financiero. ¿Cómo se vive esto allá en Colombia? ¿Tienen esta misma problemática? ¿Va más avanzado? ¿Sector financiero? ¿Qué nos platicas? Que yo creo que mi auditorio está ávido de saber lo que pasa en otras regiones. Sí, yo creo que lo que te pueda decir seguramente va a partir de una apreciación muy subjetiva, pero si bien el SARLAF tiene unos buenos años, yo creo que esto empieza más o menos 2000, realmente empieza, digamos, toda esa construcción. Sector real empieza más o menos 2002-2014. Yo sí creo que hoy estamos encontrando una paridad de regulaciones. La diferencia está entre las potestades que tienen los supervisores. La superfinanciera en Colombia tiene una potestad mucho más robusta en temas sancionatorio, de ya de hecho vieja data, con unas sanciones que impone, que pueden ser relevantes. Creo que estamos hablando de casi, ahora ser como la conversión en dólares, que puede, o sea, no ha impuesto, digamos, que sanciones tan altas, pero tiene un piso que puede ser, si no estoy mal, casi de $1.000.000, una sanción, versus la máxima imposición que puede hacer, digamos, el supervisor para sector real, super sociedades. Yo creo que eso implica reformas de ley, también empoderar a los supervisores. Sin embargo, digamos que es una potestad sancionatoria muy, muy específica. Lo cierto es que también vemos un comportamiento en las empresas, y ya lo digo hoy desde el sector privado, en una incorporación espontánea, más allá de la sanción del regulador, porque esto implica ventajas competitivas. Y por eso el tema de sostenibilidad realmente no es un tema como adjetivo, sino que realmente está moviendo la aguja, y en la regulación también que ha venido sucediendo para sector real, también el mandatorio, digamos, la ley 2195-2022, que implica una incorporación de programas de transparencia. Entonces empieza a generar ya una cultura donde digamos que estos dos sectores se empiezan a acercar. Desde luego, pues Superfinanciera constituye un precedente importante en todo este tema. Se replica un poco, digamos, estos componentes normativos, toda esta debida diligencia, el
conocer a tu cliente, el conocer los activos, de todo el tema de gestión de riesgos, obviamente las metodologías de gestión de riesgos también transversales se incorporan a los sistemas de gestión de riesgos para la lavado de activos. Entonces, digamos que confluye una serie de metodologías que pueden ser mucho más sofisticadas porque así lo demanda el sector financiero y bancario, pero no por menos está el sector real también bajo batuta, digamos, de las super sociedades ya digamos que rezagado, sino que hoy empieza a estar también a la par y las últimas sanciones y la última regulación empieza a dar cuenta precisamente de esa evolución. Entonces yo creo que sí el sector real desde su regulador ha venido avanzando con pasos agigantados en poder dar una implementación material y eficiente y superar ese tema del compliance de papel, que muchas veces sí sucedió en el sector real, ¿no? Tenían, digamos, una supuesta incorporación de sistemas de cumplimiento de programas, pero se quedaban literalmente en el cajón y nunca tenían aplicación. Pero esto con un despertar del supervisor y también políticas públicas que fueron pues exigiendo más, digamos, todo ha sido un proceso histórico, exigiendo más este componente y eso también tiene que ver porque finalmente, ahí yo te preciso, no estuve vinculada a la oficina contra las drogas y el delito, simplemente que desde las super sociedades se mantiene esa alianza estratégica, porque ellos son también un actor muy importante, y sí participé en algunos procesos de evaluación, sobre todo de UNCAC, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, como país, articulado pues esto con muchos otros funcionarios del país, entonces digamos aquí como para precisarte esto, pero a lo que quiero llegar es que todos estos mandatos internacionales, las 40 recomendaciones, la Convención contra el Cohecho Internacional, OCDE, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, todos estos, digamos, estándares internacionales aterrizan realmente en compromisos para el país que independientemente, y eso es algo que yo he advertido, de los gobiernos, como se sucedan en el tiempo, sí generan impactos regulatorios estables que van cambiando las dinámicas en estos temas. Entonces, quizá cuando uno ve la regulación internacional o escucha hablar de alguna convención y de estos compromisos que pactan los países, uno lo viera como muy alejado, pero realmente hay agendas y procesos de evaluación muy rigurosos que hacen que los países, como lo que tú mencionabas, de esta quinta ronda, muevan también sus regulaciones hacia cambios que finalmente se implementan en políticas de supervisión o políticas públicas de lucha contra el lavado de activos, el soborno transnacional o la corrupción. Entonces, allí es donde realmente aterrizan todos estos compromisos internacionales que para los países realmente son muy importantes. Fíjate, Mary, te platico un poquito y porque decías algo, decías muchas cosas interesantes, y voy a cerrar con uno de los puntos que mencionaba sobre el compliance de papel y lo voy a ligar con otro tema, pero fíjate que aquí, por ejemplo, nosotros a lo que ustedes le llaman el sector real, que son acá las actividades y profesiones no financieras designadas, desde un punto de vista muy subjetivo, como decías tú también, si nosotros vemos el cumplimiento del sistema financiero contra actividades vulnerables, pues sistema financiero está acá, ¿no? Y las actividades vulnerables o no financieras designadas, pues están abajito, ¿no? Creo que han existido muchos factores que no han permitido que se alcance ese nivel de cumplimiento, empezando por una ley que se ha quedado ley, reglas y reglamento que se ha quedado muy abajo de las obligaciones que tiene el sistema financiero. Decía el IMELEC, tenemos por ahí algunas reformas en pausa, ¿no? Desde el 2019 que buscan homologar a estas actividades vulnerables con sistema financiero y también, valga decirlo, también desde un punto de vista muy respetuoso a las autoridades mexicanas, pero también tuvimos un supervisor de actividades vulnerables, Mary, que durante mucho tiempo estuvo completamente, pues,
no voy a decir que inmóvil, pero sí, sí bastante pausado y que de repente empezó a tener actividad en los últimos, ¿qué? 2 años, Elimelech, y empezó con ciertas visitas, multas, pero Mary, valga decirlo, muchas de estas actividades vulnerables con un compliance de papel, o sea, donde lo menos importante era cumplir, ¿no? Y vale la pena señalar pues que tenemos ahorita una presidenta de Gafi que valga decirlo, pues es mexicana. Yo creo que parte de la agenda y tema en el tintero es homologar a estas actividades vulnerables con sistema financiero y buscar que el cumplimiento realmente sea con un fin preventivo, ¿no? Y que se busque el espíritu de toda esta labor que se está haciendo. Y justo hablando de esta parte del compliance de papel, Mary, quisiera preguntarte, lo decía Limelec, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero quiero preguntarte, Mary, ya desde tu opinión, desde tu experiencia, ¿cómo han venido ayudando todas estas grandiosas asociaciones para que el cumplimiento tenga un papel protagónico, de verdad importante? Porque decías, Mary, al principio de esta charla, que el compliance es mucho de amor, ¿no? En las empresas, el compliance no se ve hasta que se tiene que ver, ¿no? Hasta que hay una visita de la autoridad, hasta que surge un problema, pero realmente nadie lo ve, todo ese trabajo que está detrás, tratando de prevenir todos estos riesgos, tristemente no lo notas, ¿no? Es como cuando tienes cámaras de seguridad en tu casa y un montón de temas, no lo notas hasta que lo tienes que notar, ¿no? Que te ves vulnerado. Entonces, dicho esto, ¿cómo estas grandiosas asociaciones y por supuesto nuestra querida SONOC, han venido a contribuir a que el compliance deje de ser un tema meramente estético, cosmético de papel, sino que realmente las organizaciones le den ese peso? ¿Cómo lo has visto tú? Y platícanos desde tu visión, que estás desde Colombia, ¿cómo has visto este cambio, ¿no? Este proceso de disrupción, de unión, de colaboración. ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál es tu apreciación? Sí, miren, yo voy a decir algo tal vez muy coloquial y a título personal, pero yo siento que las asociaciones abrieron la caja de Pandora. Yo siento que sacaron realmente todos esos temas, tabúes que realmente nos pusieron frente a ejemplos. Yo vi ejes temáticos sobre los cuales yo nunca había puesto, digamos, el enfoque de prevención, como por ejemplo lo que vimos en Panamá, lo que seguramente ustedes tuvieron también en Monterrey. Vi temas de hoy outsourcing, que realmente se constituye para lavar activos, vi temas también de sostenibilidad, vi temas digamos, de institucionalidad, donde había que empezar a implementar. Y yo creo que precisamente las asociaciones ponen de presente, vi casos donde nos crean, digamos, toda esta clínica de casos de proveedores que hacen pagos anticipados, que piden reembolso, pero no utilizan los mismos métodos con los cuales hicieron los pagos anticipados porque precisamente están lavando y quieren pues transcurrir estos, o más bien transmitir estos dineros por los canales bancarios. Entonces uno creo que ahí realmente son casas de pensamiento, tanques de pensamiento que sinceramente pueden además hacer sin ningún temor desde lo académico, desde el interés que tienen, críticas a la institucionalidad, mejoras regulatorias, poner de presente situaciones y un poco hablar poniendo las cartas sobre la mesa de lo que realmente está pasando. Pueden, yo creo que también hacer una autocrítica muy constructiva de lo que en algún momento es el oficial de cumplimiento que no nos lleva realmente a una implementación efectiva. Nos muestran las asociaciones realmente para qué es el compliance, por qué funciona realmente ese retorno que genera en las cadenas de productividad de las compañías. Y yo creo que aquí nos dan esa vista 360 que entre todos se puede construir, que muchas veces el regulador no tiene presente, que el oficial de cumplimiento de pronto aún no se siente totalmente con la confianza de desempeñar un rol, pero las asociaciones empiezan a generar ese empoderamiento del oficial de cumplimiento, empiezan a abrir esos
canales y diálogos con los revisores fiscales, empiezan también a generarle esa preocupación a la alta gerencia que muchas veces miró un poco con desdén al oficial de cumplimiento. Entonces yo creo que aquí confluye realmente una serie de ejes temáticos y de conversaciones significativas que con la honestidad, y es como cuando dice, miren, realmente vamos a tener una conversación honesta. Esto puede no estar sirviendo, entonces nos toca mirar qué se puede hacer. Yo creo que eso también es muy importante y estos espacios, y yo creo que esto es lo más importante. Si uno tiene estas conversaciones sinceras, uno realmente puede construir porque está construyendo sobre las brechas que precisamente pueden no permitir la construcción de un compliance mucho más como praxis, mucho más robusto y eficiente. Oye, como bien dijiste, ya se nos está yendo el tiempo, pero quisiera hacer una última pregunta, Mary. Yo veo un crecimiento de empresas de tecnología, ¿verdad? Llamadas también unicornios. Allá en Colombia hay varios unicornios que usamos mucho acá en México, como Rappi, ¿verdad? También ya vimos que por aquí ya está la House, que es una PropTech. Ya vimos varias entidades de tecnología. Que son del tamaño de un unicornio, ¿verdad? Valoradas ya en más de $1,000 millones, que están ofreciendo servicios financieros, ¿verdad? Que están utilizando modelos de compre ahora y pague después, financiamientos colectivos. Rapid ya también ofrece servicios financieros acá en la tarjeta de crédito. Entonces, para dar cierre, ¿cómo ves estos retos ahora de los compliance officer ante estos nuevos pues, monstruos de empresas para llevarlas a buen cumplimiento? Porque ya no solo ofrecen el servicio, ahora rápido aquí en México, no sé si en Colombia, pueden ir a traerte dinero del cajero, pueden darte una tarjeta de crédito, ya están ofreciendo servicios financieros, ¿verdad? Entonces se vuelve un reto importante porque ahora, oye, ¿tienen alguna licencia de transmisor de dinero? ¿Tienen licencia de cambiaria? ¿Tienen licencia para crédito? ¿Qué está pasando? Los nuevos retos que se avecinan, o ya no se avecinan, ya los tenemos aquí, ¿verdad? Con las empresas de tecnología para los compliance officers. Algún tópico, dos, tres tópicos que nos puedas dar ya para dar cierre? Perdón Sí, porque se nos extendió. creo que hay que empezar a aproximarse a todo lo que es la industria fintech, realmente que es esa posibilidad de proveerse de recursos a través de un clic, que es lo que está pasando, y detrás pues hay sociedades muy robustas que permiten precisamente esa gestión de esos recursos y lo que pasa es que ellos están realmente apalancados en inteligencia artificial que hace un cruce automático e instantáneo de búsquedas, porque realmente en el momento en que la persona real quiera acceder a esos servicios, pues obviamente si provee sus datos de manera auténtica, todo eso está pasando pues por toda la verificación como tal de compliance de una manera instantánea. El reto está que también lo vivió en algún momento la banca tradicional y los proveedores de servicios en las suplantaciones. Allí es donde está. Y en ese precisamente posible hackeo o vulnerabilidad de esas bases de datos. Y yo creo que es allí donde tienen que enfocarse siempre de una manera anticipada a la posibilidad del fraude como tal. Y ya en cuanto a esa, digamos, verificación y ese destino, creo que tienen las herramientas suficientes para hacer ese cruce instantáneo. Y eso es lo que está sucediendo, sobre todo que le están, pues, a la banca tradicional, pues, generando un reto también muy importante de cómo automatizar esa verificación, esas debidas diligencias, en punto, pues, también de llevar a cabo el negocio. Ahora bien, el apetito de riesgo para ellos es muy alto y lo han asumido. Entonces, también eso puede traerles consecuencias si en algún momento terminan pues en una exposición de algún riesgo o en algún riesgo relevante. Pero lo que yo creo que tenemos que ver es que no hay que estigmatizar el mecanismo. Alguien hablaba en algún momento de los delitos, por ejemplo, informáticos. Realmente estamos
hablando de delitos informáticos como tal o estamos hablando de la informatización de los delitos tradicionales? Yo creo que también la banca tradicional tuvo algunos fenómenos que pusieron en entredicho su operación. Entonces, allí es donde yo creo que hay que mirar y yo creo que sí, si hay una correlativa, así como en algún momento se fortalecieron también los mecanismos de debida diligencia para banca tradicional, yo creo que se pueden trasladar a estos sistemas de financiación bajo plataformas y tecnologías y creo que cuentan con el brazo financiero para poder robustecer. Al final los datos son susceptibles, pero yo creo que la inversión en esa genialidad puede generar algunas barreras de protección. Pero sí, digamos que hoy hay un desarrollo, hay una ya propuesta, digamos, de regulación, ellos ya entran a ser vigilados por y supervisados por Superfinanciera en punto de estas operaciones y empiezan a cumplir con una normatividad relevante. Todavía digamos que está el tema de activos virtuales en indefinición porque se han hecho avances pero se retrotrae porque generan digamos muchas complicaciones, pero yo creo que son los grandes, grandes retos y yo creo que ahí hay que tener mucha visión y también lo que decíamos ahora, hay que empezar a pensar fuera de la caja porque son actividades que hoy se están realizando en el día a día y frente a las cuales no puede, digamos que, detenerse esta evolución, sino que hay que empezar a entender que en algún momento también hubo riesgos para mecanismos tradicionales que fueron importantes y yo creo que sí, la humanidad cuenta con posibilidades de gestionar también mecanismos de precisamente de esa prevención para este tipo de plataformas o sistemas. Definitivamente, yo creo que sí. Como bien dices, pues ya están aquí, ahora es regular, ¿no? Lo que ya se tiene. Y estamos muy similar acá en México en la parte de activos virtuales, con la parte de instituciones de tecnología financiera. Yo creo que no se puede tener el avance. Es como cuando se empezaron a dar servicios de taxi por plataformas, que hubo mucha oposición del taxi tradicional. Ya hoy en día, bueno, pues tienes que subirte a esa ola, regularlos, cobrarles sus impuestos, porque el avance no se puede tener. Yo creo que es algo similar. Exacto. Ahora que están ofreciendo servicios financieros, tenemos que regularlos porque el avance tecnológico y no se puede detener. Entonces, yo concuerdo contigo, Mary. Y bueno, querida Londra, no nos queda más que despedirnos. Mary, el tiempo se nos fue, no Volando. rápido, se nos fue volando, como dice Mary. Estuvo muy amena y pues nada, no me queda más que en nombre de ASONOC, del gremio, de todos los profesionales del cumplimiento que nos están escuchando en este momento, pues agradecerte por tu participación, por apoyar a ASONOC el podcast, por llevar todos estos tips, tópicos, mejores prácticas, experiencias, todo lo que nos platicaste en este maravilloso podcast a todos nuestros escuchas. Entonces te agradezco mucho, Mary. Alondra. Muy contentos, muy honrados, Mary, de que compartieras con nosotros. Gracias por la generosidad, gracias por platicarnos desde tu experiencia, por abrirnos el corazón. Nosotros felices de escucharte y contentísimos de aprender de profesionales como tú. Muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación, por los retos, muchas veces por la espontaneidad. Esto vale la pena decir, no está preparado, no está estudiado, son como van confluyendo todos los pensamientos, ideas. Seguramente algunas no fueron muy precisas, seguramente nos va a llevar al próximo encuentro oficiales de cumplimiento de muchos temas, muchas propuestas, pero esto digamos que yo creo que hay que hablar con los miedos y hay que sentarlos en la mesa y decir nuevas tecnologías, activos virtuales, fintech, vamos a entablar un diálogo a ver cómo nos organizamos todos en este tema. Como si podemos hacer un frente común, ¿no? Un frente común para poder Sí. Perfecto. Pues me quedo con eso, Alondra. No me queda más que despedirme y decirte, como todos los episodios, nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias.